Muy buenos días, querida audiencia. Hoy 25 de agosto llegamos a nuestro episodio número 26 y con este episodio despedimos el mes de agosto. Increíble cómo este año vuela. En un abrir y cerrar de ojos estamos en Thanksgiving. De hecho, ayer fui a cambiar algo en una tienda por departamentos y toda la decoración estaba justamente adecuada a el próximo Thanksgiving. Mi nombre es Hussein El Faqih, soy agente de real estate, adscrito a la compañía Avanti Way Premier en Weston, pero servimos todo el mercado desde West Palm Beach hasta Los Cayos, así como la radio, la 1210 AM, que se escucha desde Los Cayos hasta West Palm Beach. Salimos todos los días a las 11:30 de la mañana, un espacio por media hora, hablando de bienes raíces y de inversiones. De nuevo, mi nombre es Hussein El Faqih. Si quieren llamar a la cabina, pueden hacerlo al 786-220-7000 y si me quieren contactar a mí en cualquier momento, 954-531-8046. Y hoy, lunes 25 de agosto, les traigo buenas noticias, otras no tan buenas, pero comencemos diciendo que Coral Gables supera a Beverly Hills como el vecindario más caro de los Estados Unidos, con casas por encima de los 21 millones de dólares. Pero no solo eso, incluso hay casas en donde la aplicación para poder vivir allí cuesta $100,000. Si usted es una de esas personas que necesita hacer esa inversión, véngase para acá. En Palm Beach, las casas unifamiliares han subido 115% en 10 años, pero las ventas de condominio han caído en 12.4%. por falta especialmente de aprobaciones FHA. Esto de acuerdo a las estadísticas conseguidas en Miami Realtors. En el 2025 se han vendido 262 propiedades de lujo en el sur de la Florida por más de $10 millones, camino a acercarse al récord que se presentó en el año 2022. El mercado de casas unifamiliares en Broward muestra un enfriamiento desde julio del 2025. Con mayor inventario, pero eso también significa mayor poder de negociación para los compradores. El precio de la vivienda en Florida va en decaída al 3.8% y en Tampa alcanza al 6%. En Florida se aprueba la enmienda número 5 que ajusta la exención del impuesto de propiedad Homestead a la inflación. Eso se lo explico en breve. La asequibilidad mejora en ciudades del Sun Belt como West Palm Beach gracias al aumento del inventario. El mercado nacional se desacelera, hay más inventario que en el 2020 y las ventas están más lentas. El 27.4% de las casas han tenido reducción desde julio. ¿Qué significa la enmienda número 5? Significa que el monto que teníamos anteriormente en Homestead, que eran $25,000, se va a venir indexando de acuerdo al índice de inflación. No tenemos que esperar un decreto para aumentar ese importe, sino que año a año se va a ir reflejando de acuerdo a la inflación. Esto, por supuesto, beneficia a esos compradores de viviendas principales para que paguen menos impuestos. Y de efemérides les tengo dos noticias interesantes. Florida es admitida un día como hoy, 25 de agosto de 1845, como el estado número 27 de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer estado ubicado completamente en el Deep South. Y ese mismo día, en 1916, el presidente Wilson firmó la Ley Orgánica de Servicios de Parques Nacionales, estableciendo la NPS como agencia del Departamento de Interior para preservar los símbolos naturales e históricos. Hoy quiero darle una bienvenida especial a la abogada Samira El Faqih. Si le suena conocido el apellido es porque es mi hermana. Ella es abogada de inmigración en Madrid, España, y su presencia es especialmente oportuna en un momento en el que estamos viviendo un cambio migratorio excepcional, no solo a nivel de Estados Unidos, sino que también entre Florida y España. Y se lo explico a continuación.
Florida ha sido históricamente un refugio para venezolanos y otros latinoamericanos. Yo hablo de los venezolanos porque por ser de Venezuela conozco muy bien ese proceso migratorio. Muchos además tenían o tienen raíces europeas. Según la política migratoria, el Instituto de Política Migratoria, para el 2023, la población venezolana en Estados Unidos había crecido un 318% desde el 2010, convirtiéndose en el grupo cuyo crecimiento fue más rápido en este tipo de migración. A comienzos del 2025, habían aproximadamente 607.000 venezolanos que tenían o tienen estatus de protección temporal. Esto es un estatus que no da residencia permanente. Y habían otros 117.000 que habían entrado bajo libertad condicional humanitaria. Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir la terminación del TPS, aunque estamos en esos dimes y diretes, ha generado una inseguridad y ha impulsado una migración en reversa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos ahora están volviendo a arreglar las maletas y buscando una segunda opción. Y ahí es donde España está jugando un papel importante. Como país ofrece una mayor flexibilidad migratoria, un idioma común para aquellos que venían de Venezuela y vínculos culturales muy afines. De hecho, en la primera mitad del 2025, los venezolanos representaron el 59% del total de las solicitudes de asilo en España, frente a un 38% del año anterior. Este fenómeno que hemos denominado autodeportación y desplazamiento nuevamente hacia España hace que la experiencia de la abogada Samira Al-Faqih sea especialmente valiosa para entender las leyes y opciones y desafíos que enfrentan quienes en esta situación, por necesidad o por estrategia migratoria, están enfrentando. Bienvenida Samira a este espacio. Quiero darle las gracias por haber aceptado estar en el programa. Los micrófonos son solo suyos. Cuénteme de usted. ¿Cuánto tiempo tienes en España y cuál es la experiencia que has tenido en el campo de leyes, especialmente en el campo migratorio? Gracias, Joseín, por la invitación y gracias a toda la audiencia que en este momento pues nos está escuchando y está escuchando este espacio tan importante, esta ventana abierta que tienes en Radio Mundo 1210 AM. Bueno, pues como dice Joseín, mi nombre es Samira Al-Faqih, yo soy abogada venezolana, egresada de la Universidad de los Andes. En Venezuela ejercí por 10 años. Luego migré en el año 2009 para España, en principio con estancia de estudio, como estudiante, y actualmente pues ya llevo 16 años trabajando en España, viviendo en España, homologué mi titulación en España y me dedico exclusivamente al sector de extranjería. Extranjería en España pues es un área muchísimo, más que muchísimo, muy amplia, una área muy amplia que abarca muchos espacios y procedimientos diferentes que no nos da la posibilidad de abarcarlos todos, pero buscamos especializarnos en aquellos más accesibles para la persona que decide enfocar su destino migratorio allí en España. Bueno, podemos alargar esas vacaciones, Samira, y traerla una segunda vez al programa. Pero en el mientras tanto, cuéntame cuáles son esos procesos más comunes y que te dedicas como profesional. Vale. A ver, vamos a hablar un poco de cómo son los procesos migratorios en España para entender y que son muy diferentes a los procesos migratorios que tiene Estados Unidos por la legislación. Siempre los trato de explicar diciendo que son 4 caminos migratorios. Hay 4 caminos y 4 puertas para poder empezar ese andar a nivel de lo que es la documentación. El primero de los caminos y el más conocido es la protección internacional. Dentro de la protección internacional en España se encuentra la solicitud de asilo o el asilo. También existe la protección temporal, pero la protección temporal exclusivamente se da para situaciones puntuales donde se habilita porque vienen de países
que de una u otra manera se está originando algo de manera temporal. Pongo un ejemplo sencillo. La protección temporal en España exclusivamente está dada y activa en este momento para los que vienen de Ucrania. No se puede aplicar a la protección temporal si se viene de otro país o de otro lugar de procedencia. La protección internacional en España lleva lo que es la solicitud de asilo, está la protección subsidiaria también y están las razones humanitarias. Son 3 tipos de residencias que se pueden solicitar a través de este camino migratorio de protección internacional. El más común, el más que escuchamos tanto no solamente en redes sociales, sino a nivel también de asesoramiento en despachos, para el caso de los venezolanos, de los iberoamericanos que llegan a España para irse por esta vía migratoria, es la solicitud de asilo. La protección subsidiaria y las razones humanitarias que se da por esa parte de protección internacional es para otro tipo de originarios, llámese de Palestina, de África, que realmente llevan a una protección subsidiaria con el estatuto de asilo. Es cierto que existe esa solicitud de asilo, pero esa solicitud de asilo nunca es 100% segura que se va a obtener, sino que se ha utilizado o se ha acostumbrado a utilizar este camino en España como una especie de trampolín para luego poder acceder a un proceso migratorio más estable y de residencia. ¿Por qué se da esto? Porque España es el único país europeo que tiene un tipo de residencia para la persona que está de manera irregular en el país. Entonces se utilizaba el camino migratorio de protección internacional porque era la vía más rápida y más fácil de acceder a un permiso de trabajo, mientras se acumula un tiempo para poder lograr esa residencia o irse a otro de los caminos migratorios y poder tener la estabilidad en la residencia. Entonces, acceder a la protección internacional, acceder al asilo, realmente, si no se tiene una situación real, un expediente real de persecución, de riesgo de muerte del lugar de procedencia o del país de destino, sabemos que es una denegación 100% segura en la solicitud de asilo, pero que mientras tanto nos estaba dando una posibilidad, comprando tiempo, claro. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con esta figura? Que esta figura se ve totalmente atacada y disminuida con la entrada de un nuevo reglamento que entró el 20 de mayo en España, un real decreto, el reglamento de extranjería, que saca en cierto modo a todo el solicitante de asilo para poder regularizarse por esa vía del reglamento. Entonces está cejando, está cortando todas esas posibilidades que se estaban dando durante los últimos 10 años en el proceso migratorio de los que se iban por protección internacional. Siempre escuchamos que en el caso de los venezolanos, su primera alternativa era solicitar asilo porque sabía que se la iban a denegar, pero que había una condición que es exclusiva para el venezolano de una tarjeta de razones humanitarias. Es decir, el venezolano iniciaba su procedimiento de asilo y ese procedimiento de asilo le daba un permiso de trabajar, un estatus de protección migratoria dentro de España durante 1 año, durante 2 años, mientras se daba la resolución de ese expediente, y cuando llegaba la resolución de ese expediente, le denegaban el asilo, pero le daban automáticamente una tarjeta de residencia de razones humanitarias, que es anual y que se va prorrogando anualmente con la intención de ¿qué? Con la intención de acumular su periodo de residencia para luego aspirar a una nacionalidad española por residencia. Este procedimiento o esta opción, digamos, de que nos denieguen el asilo como venezolanos y nos den las razones humanitarias, aunque haya entrado el nuevo reglamento, todavía se está dando. Todavía sigue siendo un camino migratorio, pero no es un camino migratorio inmediato. Es un camino que primero se accede a esa solicitud de asilo, a los 6 meses es que se le habilita a trabajar, a los 9 meses tiene que renovar, y en esas renovaciones o en esos periodos de renovaciones donde se puede encontrar con esa denegación y la opción de las razones humanitarias. No se la dan a todos los venezolanos. Muchas veces, o hasta que llegó el nuevo reglamento, los venezolanos que venían de terceros países no tenían opción a esas razones humanitarias, sino solamente al venezolano que venía directamente
de Venezuela. Aquel venezolano que tenía un camino migratorio en un tercer país no tenía derecho a esas razones humanitarias. Entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado, porque apenas está en vigor y está en entrada el nuevo reglamento, que no sabemos cómo va a ser ese comportamiento con todos aquellos venezolanos que vienen de un tercer país y que escogen la protección internacional como un camino migratorio, entre comillas, seguro. Definitivamente, lo mejor para poder tomar estas decisiones de migración es contar con la asesoría de una persona que entienda las leyes locales y entienda todos esos caminos y vericuetos por los cuales se pueden asesorar. Samira, ¿cómo te puede contactar la gente en caso de que tenga alguna duda? Yo sé que estás de paso ahorita en Estados Unidos y eso que acabas de hablar, mucha gente está también saliendo de aquí de Estados Unidos para España. ¿Cuál es ese plan B que la gente puede tramitar desde aquí de Estados Unidos sabiendo que no van directamente de países como Venezuela, sino que van de un tercer país? Vale, a ver, es muy importante esto y siempre se lo recomiendo a todos los clientes. Antes de tomar la decisión de viajar, hay que de una u otra manera tener un plan familiar o personal. Y ese plan familiar o personal siempre debe estar basado no solamente en el perfil familiar, sino en la misma profesión que se tiene, en los medios económicos que se tienen, para poder de una u otra manera, o en la red social y familiar que se tiene en España, para poder encontrar el camino ideal, porque no solo existe protección internacional. Existe el régimen general, que es la ley y el nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor el 20 de mayo, que tiene una gama de residencias por las cuales se pueden acceder y que no necesariamente tienes que llegar a España de manera irregular o de turista y quedarte de manera irregular. Siempre recomiendo, si podemos llegar a España con un camino ya seleccionado, con un visado ya seleccionado o con una residencia ya planteada en las cuales se puede iniciar ese camino migratorio de manera más fácil, porque migrar no es fácil, todos lo sabemos, usted lo sabe, yo lo sé, porque nos ha tocado de una u otra manera emprender esa nueva vida y ya en una edad avanzada o con un grupo familiar. Desde el país de origen podemos acceder a una residencia y llegar a España ya con una residencia planteada. Desde el país de origen podemos irnos con una estancia de estudio, aunque tengamos la edad que tengamos, pero es un camino migratorio que está dando España y que luego, después de ser estudiante, puede modificarse a una residencia de permiso y trabajo. Desde el periodo de turista, dentro de los 90 días de turista, en los 30 primeros días de turista, tenemos la posibilidad, estando en España, de abrirnos un camino migratorio. Pero todo esto lo podemos saber siempre y cuando nos asesoremos, previamente veamos cuáles son los requisitos. Muchas veces llegamos a España y ni siquiera tenemos la documentación del país de origen apostillado. Si venimos de países donde esa documentación es complicada tenerla de manera inmediata, estamos sobrepasando lapsos y nos va a llegar el tiempo y vamos a caer de manera irregular. Es verdad que España tiene procedimientos y residencias para la persona que se encuentra de manera irregular, pero no irregular en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, en el 6 mes. A partir de los 2 años de estar irregular es que se puede regularizar con un tipo de residencia. Entonces muchas veces cometemos este error de desespero, de viajar, de dejarnos llevar por las redes sociales cuando solamente estamos escuchando de manera informal cuáles son esos tipos de residencias que se presentan allí y no nos informamos de la manera más, digamos, expedita de cuáles son los requisitos, cuáles son las alternativas. Esto es como cuando vas al médico. O sea, no puedes ir al médico y pretender tener un diagnóstico si no te has hecho unas pruebas para poder determinar cuál es el problema. Es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos un cliente con una consulta sin necesidad, o sea, no siempre estamos para hacer un procedimiento, también estamos para asesorar, para dar las posibilidades o las alternativas de cuáles son esos caminos. Primero tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es tu situación, cuál es esa red familiar que tienes, cuáles los medios económicos que tienes, cuál es la profesión, qué alternativas de trabajo tienes en España.
realmente poder valorar cuáles son todos esos elementos para poder dar diferentes alternativas. No solo también está el régimen general, también está el régimen comunitario. Como país iberoamericano tenemos mucha familia con descendencia no solamente española, sino también italiana, portuguesa, alemana. Entonces, si tenemos esa red familiar, también podemos tener una alternativa de regularizarnos a través del régimen comunitario. Y está el otro, que es la de ley de emprendedores, que no va dependiendo directamente de extranjería, sino del auge, que es la unidad de grandes empresas, para aquel personal altamente cualificado. Aquella empresa que se quiere traer a un ingeniero, a un médico, a un especialista como PAC, como personal altamente cualificado. O los nómadas digitales que tienen su trabajo en Estados Unidos y que pueden teletrabajar y quieren irse a residenciar en España, pero con una nómada digital. En conclusión, ¿Y la no lucrativa? La no lucrativa forma parte de la de régimen general. Okay. Estancia de estudio forma parte del régimen general. La inicial de trabajo, una oferta de trabajo, forma parte del régimen general. Inclusive en cuenta propia puedes crear una empresa pequeña con poco capital desde el país de origen, solicitar esa residencia y poder llegar a España a trabajar con un cuenta propia. Es verdad que todas tienen diferentes grados de dificultad. Entonces ahí es donde entramos los especialistas de extranjería, porque a veces vemos que las cosas son muy sencillas por las noticias que podemos ver o por los cortos espacios que tenemos en las redes sociales. Entonces es importante tener en cuenta el que es preferible tomarse el tiempo necesario y planificarlo con tiempo y saber cuáles son todos estos escenarios para poder tomar la mejor decisión de cuál de los caminos es los que podemos escoger. No siempre se necesita un abogado para hacer los procedimientos en España, y en esto tenemos que ser muy realistas y me gusta ser sincera. Pero el estar de la mano con un especialista, el procedimiento burocrático que hay en España a nivel de la administración, pues el llevar de la mano con un especialista nos facilita ese camino migratorio, no solo en la asesoría, sino en los mismos procedimientos para llevarlos a cabo. Sí, definitivamente no es un solo el camino para poder armar ese plan B. Me alegra mucho que hayas tomado todas esas alternativas, Samira, y la hayas explicado tan bien como lo has hecho en este pequeño espacio. Definitivamente hay mucho interés en este momento en gente aquí en la Florida tomando la opción de España como un canal, no solo gente que no le salió los papeles migratorios a través de un TPS. Esa última te la preguntaba porque a esta edad se empieza a escuchar gente que se quiere ir a retirar en España y de alguna manera buscan esa vida un poco más pausada que la que tenemos aquí en Estados Unidos, y eso también es una alternativa para irse para España. Son muchos los caminos que definitivamente la gente puede abordar para irse a España. Claro, además, perdona que te interrumpa, pero ya después de haber tenido una vida acá, teniendo una estabilidad económica acá y buscar la jubilación en España, pues da un sustento económico que le va a facilitar muchas vías para llegar de manera legal, para llegar ya con una residencia inclusive y poder acceder a esa estabilidad o ese disfrute de esa jubilación. Entonces, además también está, por ser iberoamericanos, hay mucha descendencia española, sobre todo por lo menos en el caso de venezolanos. La descendencia española está todavía activa, lo que se llama la Ley de Memoria Democrática, que está activa hasta octubre. Ya estamos más bien en los meses finales. Teníamos ya varios años, llevamos ya varios años con esa ley activa, y que muchas veces por desconocimiento, sabiendo que tenemos el abuelo español, el padre español, y que nunca habíamos podido acceder a esa nacionalidad española, podíamos directamente también emprender un camino migratorio con esa descendencia española. Pero muchas veces pues estamos en desconocimiento de cuáles pero son todavía las quedan 2 meses para poder aplicar a ese. ¿Por dónde la pueden contactar, Samira, en caso de que hubiese algún interesado? ¿Cuál es el mejor teléfono para contactarte? Vale, te puedo dejar el teléfono, que es, bueno, más 34 648 928267, y la página web, que si quieres la puedes poner luego, y el correo electrónico. Correcto. Encantados estaríamos de poder orientar en este
Sí, camino recuerden que este migratorio. espacio sale todos los lunes a las 11:30, pero siempre dejo todos los episodios grabados en mi canal de YouTube, también en el canal de YouTube de la radio 1210 AM. De hecho, estamos saliendo en este momento en vivo por ese canal de YouTube y pueden acceder cualquier información de esta que hayamos hablado hoy. Recuerden que el canal está abierto y el teléfono de la cabina está abierto para ustedes, el 786-220-7000. Si tienen cualquier pregunta, todavía nos quedan unos minutos en los que ustedes pueden participar. Samira, cuéntame cuál es la provincia o cuáles son los estados en España que más recomendarías para emprender un proceso migratorio, o cómo se está moviendo el flujo migratorio en la vasta territorio español. A ver, no hay una provincia determinada que facilite estas cosas. Todo esto va a depender, como te lo dije en un principio, asimismo como se escoge la vía migratoria, dependiendo del tipo de residencia que has escogido, puede funcionar más en un tipo de provincia o en otro tipo de provincia. ¿Por qué? Porque si es una residencia donde se buscan oportunidades laborales, pues entendemos de que las comunidades grandes, claro, o las provincias grandes son las que más oportunidades tienen. Hablemos de Madrid, hablemos de Barcelona, son provincias grandes que tienen más oportunidades laborales. Pero si estamos hablando de una vía migratoria a nivel de estancia de estudio, pues muchas de las provincias españolas tienen buenas universidades que nos pueden dar esta posibilidad de emprender un camino migratorio a través de ello. Es verdad que si se tiene más recursos económicos o menos recursos económicos, pues hay provincias que son más fáciles de acceder, claro, a un alquiler, a una propiedad, a donde vivir. Hay otras provincias pues que son más elevadas en el nivel de vida o el costo de vida. Va a depender del mismo procedimiento o del mismo tipo de residencia y el fin que lleva ese tipo de residencia con la comunidad y también la parte de la red social o la red familiar. O sea, muy distinto es irme yo a una provincia donde tengo un grupo familiar que me va a servir de sustento para el inicio, para empadronarme, para tener donde vivir, a que no lo tengo, a llegar solo o a cualquier otro. O sea, por eso siempre digo que lo más importante en el proceso migratorio es la estrategia que previamente se planifica para poder dar el paso a llegar al proceso. Completamente de acuerdo con Samira. Definitivamente emigrar no es cuestión fácil, no es algo sencillo. Y después de haber respirado por la herida, porque siendo venezolano y habiendo emigrado ya en el 2007 a los Estados Unidos, viví de cerca lo difícil que es el proceso. Pensar en personas que están tomando una nueva decisión de emprender camino hacia España es verdaderamente admirable. Yo tengo fe de que las cosas en Venezuela van a cambiar, así como en muchas partes de Latinoamérica. Van a ser diferentes en el futuro cercano. Mientras tanto, como siempre digo, busquen asesoría de la gente que sabe. Lo puedo llevar de la mano en la próxima decisión que estará tomando. Y eso no lo digo solo por la parte migratoria, también por la parte de bienes raíces, que es mi fuerte, que es mi especialidad. Hoy traigo a colación esta parte del proceso migratorio a España, pues recientemente he tenido 2 clientes de los cuales he trabajado sus propiedades que habían adquirido aquí en la Florida y que se están tomando la decisión de mudarse para España. Y es por eso que, aprovechando la visita de mi hermana de vacaciones, decidí traerla al programa para hablar un poco y expandir ese beneficio de consulta a todos mis radioescuchas floridianos. Recuerden, me pueden contactar siempre a través de mi teléfono 954-531-8046, pero también siempre a través de mis redes sociales. Soy de esas personas que siempre devuelven la llamada y devuelven el mensaje de texto. Este programa, como se los digo, lo pueden conseguir en mi canal de YouTube o en el canal de YouTube de la radio 1210 AM en todo momento. Para despedirnos, Samira, ¿podrías decirle al público alguna idea, alguna frase que ellos se queden en la mente cuando estén pensando en este proceso migratorio? A ver, migrar cambia vidas, pero la información veraz y asesoría adecuada y un plan claro es lo que le va a dar la mayor tranquilidad en el proceso migratorio a las personas. Muchas gracias, Samira, por estar presente hoy en el programa del episodio número 26 de hoy, 25 de agosto.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Son siempre 30 minutos hablando de bienes raíces, de inversiones, pero también de muchos temas como este migratorio que están ligados a cualquier proceso de bienes raíces o de inversiones. Les recuerdo de nuevo, mi nombre es Hussein El Faqih, soy agente autorizado de Real Estate adscrito a Avanti Way de Weston. Mi oficina está en Weston, pero atendemos todo el sur de la Florida, cualquier parte de Miami, Broward y West Palm Beach. Estamos completamente a su disposición. Se pueden unir siempre a través de mis redes sociales. Y para aquellas personas que están de alguna manera interesadas en incurrir en el maravilloso mundo de los bienes raíces, Avanti Way es una tremenda opción. Ya hoy en día somos más de 2.000 agentes con 16 oficinas distribuidas a lo largo de la Florida. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Dios los bendiga. Gracias, José.